En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Saludos queridos amigos, bienvenidos a este espacio radial de Fe y Actualidad. Recuerde, este es un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Esta es su versión radial y por supuesto estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a todos nuestros amigos y a toda la comunidad virtual de la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Hoy tenemos un programa que es muy coyuntural y que responde en cierto sentido a las nuevas dinámicas que nos está generando la pandemia y también a estas dinámicas que ya se venían desarrollando en la filosofía educativa, en los currículums de las instituciones de educación, en las diferentes ramas de las ciencias y por supuesto hoy amerita una reflexión desde una perspectiva también bíblica, teológica y filosófica. Y me refiero al reto de educar a los hijos en un mundo tecnológico. Y por eso te queremos comentar que ya hemos colocado la pregunta del día en nuestras redes sociales, las cuales nos puedes seguir a través de Instagram como Fe y Actualidad y también por medio de Facebook, que es donde precisamente se está desarrollando esta transmisión en vivo. Y la pregunta que hemos colocado es: ¿cuáles son los retos de educar a tus hijos en un mundo tecnológico? Nos encantará que ustedes puedan participar junto con nosotros y estaremos, por supuesto, atentos a sus perspectivas acerca de este tema. Pero bueno, no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y quiero presentar pues hoy a mi buen amigo, el profesor Don David Suazo. Don David, bienvenido a este espacio de Radio Fe y Actualidad, aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Gracias, Gonzalo, qué gusto estar de nuevo en el programa y con un tema que, bueno, yo no estoy criando hijos ahorita, pero estoy metido en este asunto tecnológico y vamos a ver cómo resulta. Se ve bueno, muy pero tiene muchos hijos espirituales, así que todavía le queda por educar y criar a bastantes. Los educo teológicamente en las escrituras y en la tecnología. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, vamos a estar dialogando de eso. Y hoy tenemos también dos buenos invitados y me refiero a la profesora Mayra de Ramírez. Hermana Mayra, gracias por estar junto con nosotros nuevamente aquí en este espacio de Fe y Actualidad. Gracias, Gonzalo, a ustedes por la invitación. De veras que es una alegría poder conversar con este tema tan interesante, que los que hemos sido padres, como dice David, nunca dejamos de serlo, ¿verdad? Entonces necesitamos herramientas para poder colaborar incluso con los padres más jóvenes que están teniendo sus hijos ahora y con los que vienen detrás en nuestra familia. Así que muchas gracias. Correcto, y también quiero presentar a un buen amigo, licenciado en teología, pastor y por supuesto miembro de TGC, Coalición por el Evangelio, nuestro buen amigo Fabio Rossi. Fabio, gracias por compartir junto con nosotros en este programa de Fe y Actualidad aquí por El Camino 99.7. Gracias, Gonzalo. Para mí es un honor estar aquí con los profesores David y Mayra y con todos ustedes, hablando así, como dicen, de un tema que si antes era importante, ahora con la cuarentena se ha duplicado el interés, así que creo que va a ser edificante esta plática. Y vale la pena, don David, partir de la historia para ponernos en contexto, porque si bien es cierto, vamos a hablar hoy de tecnología, y claro, cuando nosotros mencionamos tecnología, y sospecho que la gran mayoría de nuestra comunidad piensa en tecnología digital o tecnología virtual, pues a lo largo de toda la historia siempre ha habido tecnología, es decir, la educación ha ido avanzando y ha ido situándose de acuerdo al desarrollo de las ciencias, al desarrollo de la teoría educativa misma. Podríamos situarnos desde anales de la historia respecto a la filosofía educativa. Sin embargo, pensemos un poco, por lo menos a partir de la Reforma Protestante, don David, en términos generales hasta nuestros días, cómo interesantemente la educación también ha ido sujetándose a los avatares de los tiempos, don David. Bueno, sí, un par de cosas antes. Primero, ya lo mencionaste, hoy se asocia casi automáticamente tecnología con
lo digital, con internet, con computadoras, con teléfonos inteligentes, y es natural porque eso está ahí encima, enfrente, y es lo que tenemos y lo que más nos influye. Pero la tecnología es mucho más que eso, ha sido mucho más que eso en el pasado y aún ahora es más que eso. La tecnología ha acompañado a la humanidad desde siempre, desde las cosas más rudimentarias y la fabricación de herramientas, cosas para la vida cotidiana han estado ahí. Claro, hay algunos momentos especiales en la historia y hay algunas cosas que son como hitos históricos que se comparan, por así decirlo, a lo que hoy estamos viviendo con la tecnología digital de ahora. Uno puede pensar en lo primitivo y piensa en la invención de la rueda, por ejemplo. Uh-huh. Eso fue revolucionario. Es tecnología primitiva, decimos, pero bueno, ahora ¿quién puede vivir sin eso? Claro. Una tecnología que no es muy buena en la Edad Media, sirvió para muchas cosas malas, es la invención de las armas de fuego, pero revolucionó todo. Revolucionó la vida, revolucionó el mundo político, el mundo militar, pero pocas décadas antes de la Reforma Protestante vino otro invento tecnológico revolucionario, que es la imprenta. Y sí cabe en una categoría muy similar a lo que hoy estamos viviendo nosotros. Se dice que en unos pocos años, a partir de la invención de la imprenta, se pudo poner a disposición de la gente más libros para que la gente pudiera tenerlos que los que se habían puesto en publicación en todos los siglos anteriores de la historia. Y la Reforma Protestante misma se dice que le debe a la imprenta su desarrollo también, y viceversa. Hay una relación en que los dos se desarrollaron y se necesitaron mutuamente. Pero bueno, el auge de las ciencias después de la Reforma produjo un cambio cultural que desarrolló el interés por las ciencias, por estudiar la naturaleza, por estudiar los astros, por estudiar, y hay teorías revolucionarias en esa época, y fueron apareciendo instrumentos de medición, instrumentos para ver las estrellas, instrumentos en general. Pero ya más adelante, ya llegando a la modernidad, aparece el invento de la máquina de vapor, que es otro invento revolucionario, que nace, especialmente nace en las máquinas textiles, en las fábricas textiles, pero se aplica luego al mundo de la navegación, en los barcos, al ferrocarril, y después en los automóviles, el motor de combustión interna, que si hubiéramos estado nosotros viviendo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, nosotros habríamos dicho algo similar a lo que hoy estamos diciendo. Uh-huh. Habríamos dicho, muy optimistas habríamos estado en aquel tiempo, y habríamos dicho, bueno, mire, la ciencia y la tecnología nos están resolviendo todos los problemas de la vida, todas las cosas se están facilitando, y era verdad, era cierto. Así que ahí tenemos grandes avances. Hoy, lo que tenemos hoy digamos que sobrepasa todo lo que se ha hecho antes, porque va más rápido y parece no tener límites. Y eso genera, claro, la discusión que hemos de tener el día de hoy. Sin embargo, profesora Mayra, llama mucho la atención lo que nos plantea don David a la luz de la historia, porque tanto las ciencias como las realidades coyunturales que se veían en las sociedades utilizaban para beneficio del desarrollo de sí mismo, del individuo o de las agrupaciones o de las conglomeraciones, pero eso también fue generando ciertas dificultades, porque inevitablemente la ciencia provocó progreso, pero también ese progreso
eso provocó destrucción. Así que una de las cosas que vamos a discutir hoy es cuáles son los desafíos o las complejidades que nos genera la tecnología digital, pero también a la luz de la historia, cuáles fueron esos desafíos y complejidades que le generaron a los seres humanos a pesar del adelanto, a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología situada en cada momento, porque es inevitable a la hora de desarrollar una filosofía educativa no tomar en cuenta los pro, pero también los contra, profesora Mayra. Sí, yo creo que los desafíos, aunque la tecnología ha sido distinta, vienen siendo los mismos, ¿verdad? Tanto para padres como para niños, porque en ambos lados usan la tecnología, ¿verdad? Y eso afecta en cómo va a ser la relación de padres e hijos, cómo consideramos la tecnología, cómo la usamos, cómo permitimos que se use, para qué la usamos, ¿verdad? Yo creo que eso a través de los siglos viene siendo lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo en mi época de crecimiento, el desafío de nuestros padres eran las horas de televisión, ¿verdad? Porque era la novedad. Que había entrado a Guatemala también la televisión a todo color, ¿verdad? Y entonces ya cambiaba el panorama de cómo se veían las cosas, no eran en blanco y negro, y la tentación era quedarse uno en la pantalla más tiempo del debido, ¿verdad? Y otro desafío también en nuestra época veía yo el teléfono con los amigos, ¿verdad? No todos tenían la posibilidad de tener teléfono, pero cuando se tenía uno, entonces el desafío era ver quién también tenía teléfono para ver cuánto tiempo iba a hablar, y habían unos que pasaban horas de horas platicando por teléfono, y habían conflictos en los hogares sobre a quién le tocaba usar el teléfono, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hay desafíos. El asunto es cómo vamos a enfrentar esos desafíos, ¿verdad? Tanto padres como hijos. Y yo creo que ahora nuestra carga está más en educar a los padres. Cómo van a enfrentarse ellos a la tecnología de ahora, cómo la van a manejar y cómo van a permitir que sus hijos la manejen. Y eso es interesante, Fabio. Hasta ahora tú has podido escuchar, ¿verdad?, de don David, la época de la Reforma Protestante, no porque don David venga de esa época, sino porque ha escuchado a los viejos, hay que escuchar a los jóvenes ahora. Exactamente. Hermana Mayra habló del traspaso de la televisión de blanco y negro a color, por si no te habías enterado, alguna vez hubo televisión en blanco y negro, pero pertenecemos a una generación donde obviamente ciertos adelantos hicieron que la vida se volviera un poco más convulsionada. De hecho, Marshall McLuhan, ¿verdad?, hizo la famosa, creó ese famoso concepto de la aldea global por medio de los famosos medios de comunicación, llámese la radio y especialmente la televisión, que estaba teniendo tanta injerencia, ¿verdad?, en las sociedades, en un mundo más en movimiento, y obviamente eso generó también otras disposiciones que afectaron el desarrollo de las sociedades a la luz nuevamente de estos adelantos tecnológicos, Fabio. Sí, es que es lo que ustedes han dicho, ¿no? El profesor lo mencionaba también la hermana Mayra. Todo tiene sus dos caras, ¿no? Creo que la búsqueda del hombre a través de la tecnología siempre ha sido encontrar algún tipo de avance, algún tipo de crecimiento, buscando una solución a los problemas o necesidades, pero eso al mismo tiempo siempre presenta el otro lado de la moneda, que así como uno piensa en los beneficios de la imprenta, por ejemplo, de la bendición que fue la imprenta para el tiempo de la Reforma y cómo se pudo publicar tanta cosa buena, pues así también hoy encontramos publicada tanta cosa mala. Y justamente eso hablábamos con un amigo que trabaja en la parte editorial, y que con todo lo de la pandemia, pues la economía ha tambaleado bastante, y él me contaba cómo es que algunas imprentas hoy, y él me lo decía, no sé cómo tomar esto, no sé si darle gracias a Dios o no, pero es que hay algunas imprentas que imprimían ciertos autores de falsas doctrinas que están quebrando, y me da pena por los que se están quedando sin trabajo, pero gracias a Dios que estos esfuerzos no están prosperando ahorita, ¿va? Pero así es la realidad, ¿no? La imprenta, así como puede servir para imprimir Biblias, sirve para imprimir
cualquier otra clase de material. Y creo que sí, es encontrar el lugar adecuado de la tecnología. Ya si lo empezamos a aterrizar quizás al tema de la familia, de los hijos, de cómo impacta la tecnología nuestros hogares y nuestra vida. No hay una fórmula, yo creo que no hay una fórmula que funciona para todos. Yo creo que cada familia debe encontrar el lugar adecuado de la tecnología en las diferentes épocas. Ya el profesor Suazo lo dijo, o sea, él ahorita pues quizás la tecnología para él en su hogar va a funcionar de una manera muy distinta como va a funcionar para mí, que yo tengo 2 hijos pequeños, uno de 3 y uno de 5 años. Entonces no hay una fórmula que me va a funcionar a mí que le funcione al profesor Suazo, que le funciona a la profesora Mayra, sino que yo creo que se trata más bien de un discernimiento, de aprender a identificar cuándo es que la tecnología está fuera del lugar que le corresponde en la vida del creyente y en la vida de la familia. Y que yo creo que es lo que hay que ir afinando. Ese es un buen punto y lo estaremos dialogando en la segunda sección del programa, porque tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad?, entre los principios que son ad eternum, principios eternos, y las metodologías o los métodos que podemos utilizar a lo largo del proceso educativo y a lo largo de tomar en cuenta los diferentes avances que nos permiten desarrollar nuevas dinámicas. Lo que sí no es menos cierto, don David, para poder concluir esta etapa histórica, es que yo había mencionado a Marshall McLuhan, pero a finales de los 90, para iniciar el siglo XXI, se hablaba de la muerte de la distancia, y usted ha mencionado que desde la revolución científica hasta nuestros días no hemos parado en términos de tecnología, y obviamente hoy por hoy, y sumándole esta pandemia o este confinamiento que estamos viviendo, que antes hablábamos en reuniones y en sesiones cómo desarrollar la tecnología digital, hoy estamos hablando de la obligación de pasarnos a la luz de cómo vaya, pero por supuesto, esta pandemia, a nuevas temáticas, a nuevas dinámicas, en un mundo tan acelerado, en un mundo donde las distancias están cada vez más cortas, que inclusive nos permite montar un programa de radio de manera virtual donde nos podemos ver 4 personas que estamos en lugares diferentes. Así que, don David, se nos plantea un escenario fascinante, pero también un escenario que amerita bastante reflexión, no solo educativa, sino también teológica. Sí, claro. Antes de que se me olvide, cuando estaba escuchando a Mayra hablando de sus memorias, yo también me acordé de las mías, que son un poco más antiguas. Y me acuerdo, mis pleitos eran con el radio, no la televisión, el radio. En mi época de niño, el radio era un aparatón grandote, era un mueble de la casa. Pero en mi época de adolescente apareció el radio a transistores, un pequeño radio, era como de este tamaño, un pequeño radio que uno lo podía llevar por todos lados y podía sintonizarlo. Y lo andaba usted ahí en el hombro, ¿verdad? No, eso fue un poco después, esa era otra cosa. Las grabadoras, las radiograbadoras. La famosa radiograbadora. Me acuerdo de los pleitos en la familia, porque había uno solo, y éramos 4 hermanos, más o menos de las mismas edades, que andábamos peleándonos por... Entonces, una buena cosa nos provocó conflicto, ¿no? Sí. Y la otra cosa que ya está relacionada con lo que me has mencionado es que la relación entre la gente, las diferentes generaciones y la tecnología es interesante. Ha sido, por lo regular, desde la generación adulta, ha sido un poco la resistencia, un poco el rechazo, incluso un poco la condena. Pensando, por ejemplo, en la radio y pensando en la televisión. Desde el mundo cristiano se condenó. Se condenaba como la caja del diablo. La caja del diablo. Se hizo famosa la expresión la caja del diablo. Y se predicaba sobre eso y se acusaba a las personas de estar pecando al estar ahí frente a la caja del diablo. Bueno, eso ilustra la relación ambivalente que ha habido a lo largo de la historia entre las personas y las tecnologías nuevas. Ahora ha sucedido lo mismo.
en esta generación ha estado pasando lo mismo. Nosotros recordamos muy bien, hace, 15, 20 años, cuando había gente condenando el Internet. Imagínense, condenando el Internet porque era satánico. Eso era del mal. Ahora mismo, en este mismo momento, ya están saliendo las condenas de la tecnología 5G. Así es. La tecnología 5G está siendo condenada en varios lados por razones comerciales más que todo y por razones de seguridad en otro sentido. Pero desde el mundo evangélico se está condenando ya, porque ahí está, esa es la clave del nuevo orden mundial, y ahí es donde nos van a controlar todo, nos van a tener todo, todos nosotros estaremos, bueno, ya estamos ahí, les cuento, ya estamos controlados de todos modos, pero es una relación ambivalente, porque por un lado está eso, y luego con el paso del tiempo como que nos da vergüenza lo que se dijo en el pasado, y tenemos que actualizarnos y como arrepentirnos de nuestros... así que hoy, bueno, aquí estamos, ya estamos ahí, no hay vuelta atrás, no se puede dar un paso atrás y decir, ni siquiera para mirar y para estudiar objetivamente, ya no, ya somos parte del proceso, somos protagonistas, y eso nos hace más difícil la tarea del análisis, porque ya somos nosotros parte del asunto y hasta cierto punto perdemos objetividad, porque somos parte del proceso. Con las nuevas generaciones, los adultos, nos sentimos, yo me siento frustrado. Ayer vino mi hijo a ayudarme a configurar una computadora nueva, ya mi viejita está dando sus últimas, y le tuve que pedir ayuda para que él viniera a hacer algo que tal vez yo podría hacer, pero me habría tardado un montón y con muchas frustraciones y con, bueno, los adultos estamos en una relación distinta a la de las nuevas generaciones, los jóvenes y los niños, ya no digamos. Entonces sí, tiene razón Mayra, nosotros tenemos que ser educados, no solo educados en la tecnología en sí, sino educados en la relación con la generación tecnológica. Y este programa por eso cae bien en ese caso. Al retornar de la pausa, hermana Mayra, para que vaya reflexionando sobre estos temas, nos gustaría pues que en primera instancia habláramos de los elementos positivos que nos plantea las nuevas dinámicas en el mundo tecnológico en el cual hemos vivido. Y no podemos dejar de negar, queridos amigos, que en esta época donde el confinamiento nos amerita a ser creativos, nos invita a desarrollar la inventiva humana, pues tenemos que pensar y reflexionar lo positivo que tiene la tecnología, hoy sí digital, pero también estaremos analizando qué peligros pueden existir y que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Llama mucho la atención lo que ha planteado don David, profesora Mayra, profesor Fabio, sobre estos elementos de cómo la educación ha ido evolucionando. Y podríamos contar grandes casos, inclusive don David, de cómo una evolución tecnológica fue que los estudiantes pudieran hablar y responderle al profesor, porque si uno se sitúa en las clases antiguas, en la época de la escolástica, donde estaban los teólogos nominalistas o escotistas, ahí la cátedra era leyendo los grandes documentos y no se interrumpía. De hecho, una evolución tecnológica fue precisamente de que se nos dio la posibilidad de poder opinar. Pero bueno, este es su programa Fe y Actualidad. Ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm.
estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi. Y estamos teniendo una agradable conversación en la primera sección, pues hemos recordado la historia partiendo con don David desde la invención de la imprenta, no porque él haya estado en esa época, sino porque nos situó en el contexto histórico, ¿verdad, hermana Mayra? El traspaso de la televisión blanco y negro a colores, y Fabio, pues, del Pentium 2, la primer computadora del sistema de Microsoft, hasta nuestros días, pues en mi caso, ¿verdad?, con el iPhone 8. Y obviamente en todo este proceso han habido diferentes tipos de interpretaciones acerca del uso de la tecnología para la labor educativa, tanto en la escuela o en lo que diríamos nosotros a veces de manera errónea en el mundo secular y en la iglesia. Y hablábamos cómo se condenaba el uso de la radio, cómo se condenaba inclusive antes de la radio asistir al cine, ¿verdad? Porque se citaban textos de que era pecado sentarse en sillas de escarnecedores, dice la palabra, y por eso no había que asistir al cine, hermana Mayra, o inclusive, como mencionó don David, de que ver televisión era pecado porque era el cajón del diablo. Y hoy casualmente muchos interpretan que parte del desarrollo tecnológico, sobre todo de las invenciones del Silicon Valley, ¿verdad?, con el internet, también genera ciertos peligros. Sin embargo, el proceso inevitablemente del desarrollo de la tecnología, y hoy la tecnología digital, ha generado indudablemente crecimiento en la sociedad, y por eso me gustaría que, a la luz de los cambios que estamos viviendo el día de hoy, pudiéramos analizar qué elementos de positivo tiene la tecnología actual, digital, virtual, para los procesos educativos, para la formación de la familia, para la formación de los colegios, universidades o iglesias. Yo creo que estamos en una época bastante bendecidos con tanta herramienta, porque si esto lo podemos considerar como una herramienta educativa, ahora con la pandemia sería imposible que los chicos siguieran sus estudios. La mayoría están siguiendo en línea, ven sus clases así como nos estamos reuniendo hoy. Incluso para los sectores donde la tecnología no es tan accesible, si se dan cuenta ustedes, en el canal de gobierno pasan las materias para los chicos que están en las áreas rurales y hacen ejercicios, o sea que se ve como una herramienta de la cual pudimos echar mano en esta crisis que nos sorprendió, ¿verdad? Porque nos tomó a todos de sorpresa, pero hemos ido aprendiendo, o sea que es algo bastante positivo, que la podemos usar, que les podemos sacar el jugo. Y yo no sé si ustedes se sienten igual que yo, pero yo siento que he aprendido mucho más de cómo manejar estos programas en los últimos 4 meses que lo que había aprendido antes, ¿verdad? Porque no nos hemos visto en la necesidad. Y yo creo que como padres también a los chicos, yo conozco a varios maestros que pasan todo el día pegados en su pantalla de computadora atendiendo a los niños, y en las tardes atendiendo a los padres, porque los padres también han tenido que involucrarse más en la tarea educativa de los hijos. Incluso para los que no tienen acceso a una computadora, hay plataformas que se usan por teléfono. Entonces, los chicos reciben tareas, envían trabajos. Nosotros tenemos un trabajo con chicos un ministerio con chicos en una aldea de Zaragoza. Está remota en cuestión de desarrollo, pero está muy cerca de la ciudad de Guatemala. Pero ahí los chicos reciben y envían trabajos por teléfono celular, ¿verdad? O sea que es bastante positivo, y eso nos llama a un punto que me gusta tratar mucho, que se llama adaptabilidad, una característica que nosotros tenemos que desarrollar ahora. Nos tenemos que adaptar, no nos podemos resistir y decir, no, con esto no quiero tratar, porque, por ejemplo, en esta época estaríamos perdidos. A mí me ha tocado ir a la casa de mis padres y enseñarles cómo se usa, ¿verdad?
estas plataformas, porque aunque estaban acostumbrados a usar algunas aplicaciones, el uso de estas plataformas no las conocían, ¿verdad? Incluso ellos han estado dispuestos a poderlo usar para poder tener más contacto. Entonces nos tenemos que adaptar, tenemos que tener una capacidad de podernos adaptar para poderlo tomar de la forma más positiva. Correcto. Para esto necesitamos una mentalidad flexible, ser flexibles, ¿verdad? No ser cerrados, ¿verdad? No ser, no etiquetar la tecnología solo de que podemos sacar cosas malas, sino que tenemos que ser bien flexibles y ver las circunstancias en un cuadro global, no solo en nuestro propio entorno, ¿verdad? Y aprender a ajustarnos, ¿verdad? Si somos flexibles, vamos a encajar y vamos a sacar lo positivo de la tecnología. Y así como hay elementos positivos, también hay elementos negativos, pero estaremos hablando, y que debemos considerar, estaremos hablando de eso en un momento. Sin embargo, Fabio, desde tu perspectiva, la pregunta es la misma. ¿Cuáles son los elementos positivos que tú ves en este desarrollo de la tecnología digital? Muchos creían que cuando Neil Armstrong pisó, ¿verdad?, la luna, ya con eso se había visto lo máximo y que no iba a haber más que ver. Sin embargo, todo esto de la revolución tecnológica, porque es una revolución tecnológica digital, ¿verdad?, ha generado cambios impresionantes, no solo en el proceso educativo, sino en el comportamiento humano en términos generales. Yo me recuerdo que el año 95 hice un curso en un instituto técnico profesional para aprender a usar Windows 95. Y yo veo que ahora mi hijo agarra el teléfono, hace 2 cosas, 4, y ya en menos de un día ya sabe utilizar un programa, una app o qué sé yo, porque pues, yo tuve que tomar un curso y veo como la facilidad de mi hijo para tomar su tablet, tomar el teléfono y poder contactarse con sus amigos, o mi hija, de verdad, que ahora hace reuniones en Zoom, ahora está teniendo su clase todo de manera virtual. Realmente los procesos interesantemente han cambiado y hay muchos elementos positivos, Fabio, que podemos destacar. Sí, no, o sea, yo pienso que uno de esos elementos positivos, obviamente la tecnología y lo que estamos viviendo son circunstancias muy especiales y uno jamás va, o por lo menos yo jamás voy a poder reemplazar el contacto humano y el vernos y el platicarnos y el abrazarnos y el reunirnos, pero en medio de esta situación en donde estamos tan limitados, la tecnología viene a ser pues una especie de salvavidas en algunos casos para poder continuar y avanzar ciertos esfuerzos, desde lo más sencillo hasta las digamos, empresas más grandes, ¿no? Yo pienso, como hemos estado hablando de la escuela en casa, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hacemos escuela en casa. Ya veníamos haciendo escuela en casa, así que la pandemia no nos agarró tan en sorpresa ahí, pero vino a reforzar eso. Digo, ¿qué sería de todos nosotros y de nuestros hijos si no tuviéramos esta oportunidad de la tecnología? O sea, yo recuerdo haber escuchado, y la verdad es que no estoy muy seguro, pero recuerdo haber escuchado que algo similar que pasó donde se tuvo que cancelar clases y la demás, los chicos perdieron el año, o sea, simplemente no pueden seguir estudiando, es una pausa gigantesca en su horario escolar y simplemente no, ¿cómo vas a promover a alguien a un grado que no ha estudiado? Entonces, la verdad es que en ese sentido la tecnología ha venido a ser una gran bendición. Si lo ponemos en términos prácticos, como lo que mencionaba Ana Mayra, de la comunicación, o sea, la abuelita de mi esposa, por ejemplo, tiene 86 años y uno la mira usando WhatsApp, o sea, ella se maneja el WhatsApp, tiene su teléfono y todo el asunto y por ahí se comunica, pero ¿qué pasaría? O sea, realmente, ¿cómo le haríamos si ella no pudiera usar el WhatsApp en este tiempo donde no se puede visitarla con la frecuencia que uno quisiera y lo demás? Incluso en asuntos de la iglesia, o sea, digo, las reuniones de ancianos de nuestra iglesia las hacemos vía Zoom porque es el medio. Entonces digo, la verdad es que la tecnología
realmente tiene un lado muy, muy positivo cuando nosotros lo usamos en el lugar que corresponde y le sacamos el provecho que corresponde. Así que sí creo que no es bueno, como hemos comentado, lanzar juicios sobre algo porque algunas veces se usa para mal. Yo creo que no hay que generalizar eso, sino que hay que aprender a ver el lado positivo y la bendición que trae estos avances. Correcto. Y obviamente, don David, hemos hablado de los elementos positivos y usted quiere mencionar algunos otros, lo puede hacer, pero también hay elementos que deberíamos comenzar a cuidar y tener ciertas reservas. A mí me llama mucho la atención leyendo un texto, un dato que me enviaron de que la Academia Americana de Pediatría recomienda a los padres evitar la televisión y el tiempo de pantalla para los niños menores de 2 años. O sea, eso quiere decir que un gran porcentaje de niños menores de 2 años ya están pasando bastante tiempo formándose por lo que nos plantea la televisión, y dice que los mayores de 2 años no pasen más de 2 horas frente a la pantalla. Y eso parece que sí es una realidad, porque bueno, también esto genera cierta complejidad, don David. Si quiere agregar elementos positivos, pues puede hacerlo, pero también pensando en los peligros o en las dinámicas que puede generar este desarrollo tecnológico. Solo puedo agregar un dato a lo que acabas de mencionar. Yo leí ese artículo también. Perdón, David. Hay una consecuencia cuando a los niños se les expone a pantallas en los primeros 2 años. Y es que desarrollan una falta de atención, porque las figuras en las pantallas pasan demasiado rápido son los cambios. Entonces ellos desarrollan el no poder poner atención por periodos más largos de tiempo. Y se ha visto, según estas personas de la Academia Pediátrica Americana, son los niños los que después presentan déficit de atención en su desarrollo escolar. Han sido expuestos a las pantallas en general antes de cumplir los 2 años. Gracias. Bueno, muchas gracias por esos datos y ahora entiendo por qué me comporto como me comporto. Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo entonces de esos problemas. Bueno, sí, algunos asuntos positivos más. Quisiera mencionar la cuestión propiamente educacional. La tecnología como tal facilita el hacer las cosas, el comunicarnos, el relacionarnos, el poner a disposición de los materiales, las clases, pero en el proceso mismo educacional también hay un elemento o varios elementos que son positivos, son de ayuda. Yo no sé qué ha pasado con ustedes o con otros que están, digamos, enseñando en línea, enseñando virtualmente, pero por lo menos mi experiencia me ha dicho que parece ser que los estudiantes como que sienten más libertad de participar en la clase, de estar activos en la clase. Tal vez el hecho de que pueden quitar la pantalla y solo oír la voz y que no se miren, ¿no? Se esconden porque en un salón de clases no pueden hacer eso, y entonces son más tímidos en el salón de clases y son como más atrevidos en la pantalla, en lo virtual. Eso yo lo he experimentado ahora con personas que yo conozco, que yo sé cómo son. Así que parece que tenemos una ventaja ahí. Entonces, bueno, la educación virtual llegó para quedarse, pues. No es que esto es para mientras. No es cosa de que mientras pasa la crisis hagamos esto y luego regresamos a hacer más de lo mismo. No. Llegó para quedarse y para desafiarnos a hacer ajustes y hacer cambios significativos en los procesos educacionales. Ahora, con los niños, eso que se acaba de mencionar, bueno, ese ha sido un pleito de toda la vida, de todas las generaciones, por lo menos desde la televisión para acá. Ha sido, antes se hablaba de los 6 años.
que antes de los 6 años el niño no debería pasar una cierta cantidad, porque era cuando el niño empezaba su clase, sus escuelas, digamos, y que llegaban a la escuela habiendo pasado más horas viendo televisión que lo que pasarían estudiando por el resto de su primaria y su secundaria. Entonces, imagínense que ahora estamos diciendo que es antes de los 2 años. Parece que la cosa está perdida de los 2 años en adelante, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es que dígale eso a un padre de familia, dígale eso a un maestro de la escuela ahora en esta crisis. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar los niños? No viendo una caricatura en televisión, en pantalla tomando su clase. Y ya. Tenemos un nietecito de 6 años. El pobre está frustrado porque este era su primer año en el colegio. Comenzó. Y ya para marzo se le acabó. Se le acabó la alegría Pero él sí tenía esa curiosidad de los juegos en la televisión o en la computadora o en el teléfono, y los padres luchando por controlarle los horarios. Si tienes permiso para tanto tiempo, tienes permiso para tal hora, y él más o menos iba en eso. Ahora, el colegio mismo le manda los juegos, que son juegos educativos, son juegos, ya está, solo es cosa de un clic y ya está. Pero sí, me lo están mandando y ¿qué hago? Dice él, ¿verdad? Esto es parte de la escuela. Así que se ha vuelto parte de la escuela aquello que nosotros estábamos con tanta cautela, ¿no? Y con tanta precaución, mejor no, tranquilo. Y es un dilema. La verdad es que se vuelve un dilema en cierto momento. Y claro, vienen los peligros, ya, los peligros. El peligro mayor no lo veo con los niños, pero lo veo más con los adolescentes. Porque lo que está pasando es que estamos formando, y digo yo estamos porque somos parte del proceso, generaciones que están perdiendo ciertas habilidades que son propias del ser humano para la sobrevivencia y para las relaciones. Ya los chicos ya no saben ni hacer gestos. No saben lo que significa un ojo apachado. Todo está ya todo está ahí puesto y no saben cómo comunicarse con personas frente a frente, cara a cara. Son habilidades relacionales. Correcto. Y luego nos estamos volviendo medio esclavos de eso, ¿no? Que esa sí es una advertencia bíblica, por supuesto, que no tiene que ver solo con la tecnología, tiene que ver con cualquier cosa, los bienes que nos pueden esclavizar. Pero hoy nos estamos no solo volviendo esclavos a los dispositivos en sí, sino a lo que los dispositivos nos dan, nos proveen. Y eso es un riesgo terrible. Nos va a alejar unos de otros y nos va a alejar de Dios, a fin de cuentas, ¿no? Aunque uno dice, puedo encontrar la Biblia en el celular. Sí, pero son otras cosas las que estamos encontrando ahí. Sí. Y eso es interesante lo que nos plantea don David, profesora Mayra, y estaremos dialogándonos después de esta pausa, porque es cierto, hoy no solo es la tecnología digital, sino también las tecnologías de la información. Hay tanta información en los medios digitales de comunicación que tristemente también se ha perdido el filtro de cómo nosotros estaremos evaluando la calidad de la información, pero no solo información, sino también una serie de problemáticas que nos genera este tipo de accesos
a un mundo que anteriormente se mantenía oculto y hoy está presente en cualquier medio digital, como son la pornografía o las drogas digitales, inclusive, que nos está planteando ese escenario. Estaremos hablando de eso, profesora Mayra, Fabio, también para que podamos reflexionar. Y ustedes, queridos amigos, les queremos invitar a que puedan seguir participando junto con nosotros, respondiendo la pregunta del día. ¿Cuáles son los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico? Te recordamos que las vías de comunicación son a través de Instagram y Facebook y nos pueden encontrar como Fe y Actualidad. Regresamos en un momento más aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este momento, en este espacio virtual y en cabina de la 99.7, me acompañan los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi. Estamos teniendo una agradable conversación respecto a los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico. Y nuevamente te queremos invitar a que puedas participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuáles son los retos de educar a nuestros hijos en un mundo tecnológico? Desde su perspectiva, nos encantaría escuchar precisamente lo que usted cree que se constituye en un reto en estos tiempos, no solo por el avance de la tecnología, sobre todo digital, sino también por los retos que nos genera la pandemia que estamos viviendo en estos días. Profesora Mayra, planteamos un poco, ¿verdad?, sobre los que estamos viviendo en estos días. Y obviamente, ahí se escucha el perrito de don David, ¿verdad? El chucho de don David. Y una de las cosas interesantes que planteamos es que, si bien es cierto, esto genera muchas cosas positivas, también ha generado elementos que pueden producir un peligro si no lo tratamos bien. Yo les decía que hablamos de la tecnología de la información, hay mucha información, pero también se ha ido perdiendo el filtro de cómo nosotros vamos a decidir si esa información es aceptable, loable, y también nos enfrentamos pues a que tenemos acceso a cosas que antes se mantenían de manera oculta y hoy está público, como por ejemplo la pornografía o inclusive las drogas digitales, como se ha mencionado en nuestros días, profesora Mayra. Gracias, Gonzalo. Sí, me quiero referir específicamente a los teléfonos inteligentes, porque yo creo que eso es lo que más está causando problemas. El uso de computadora, pues hemos visto que es muy positivo y es fácil de controlar para los padres en una computadora qué es lo que sus hijos están viendo, para los padres que son cuidadosos en ese sentido. Sin embargo, con un teléfono inteligente el control va a ser bastante distinto y relativo, dependiendo de cómo estamos criando a nuestros hijos. Y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que tratar de ayudar a los papás es a que ellos en sus hogares, con sus hijos desde muy pequeños, los entrenen al manejo de límites. Los límites, aunque la palabra puede connotar a veces solo algo negativo, restricción o algo que no se puede hacer, los límites son sanos para el cerebro. Uno necesita saber hasta dónde puede llegar con cualquier cosa. Y ahora estamos creciendo, los niños están creciendo en una época donde se estimula la libertad, ¿sí? Y hacer cosas sin límites, darles libertad. Sin embargo, los niños no traen en sí, no vienen preparados en su cerebro para poder medir consecuencias y medir hasta dónde pueden llegar. Ellos en sí nos piden a gritos, como papás, que les pongamos límites, porque entonces ellos van a tener un orden, van a saber hasta dónde pueden llegar. Y en la vida, pues, todo se trata de límites. Todos tenemos que regirnos. Nuestra casa es un límite. No podemos decir que yo vivo en toda la región porque me topo con las paredes. Entonces esa es una realidad. Entonces hay que quitarles a los papás el miedo de establecer límites. Yo me he topado con muchos padres jóvenes
que les cuesta, porque siempre me dicen, es que no quiere, con cosas tan sencillas como la comida. Es que no le gusta. Y siempre la primera pregunta que les digo yo, ¿ya lo probó? No, ¿verdad? Entonces, hay que tener una voluntad amorosa pero firme con los hijos, y ese es un favor muy grande que les vamos a hacer. Entonces, en cuanto a la tecnología, yo pienso que el establecimiento de límites. Muchas veces los papás se sienten muy presionados por la propaganda, por la influencia extranjera, afuera pues, o lo que ven, los anuncios y todo, de que todos necesitamos tener un teléfono. Incluso en la aldea donde nosotros ministramos, yo veo a chiquitos que ya andan con un telefonito que los papás no tienen para darles de comer, pero su mayor entretenimiento para quitárselos de encima es darles el teléfono celular, para que dejen de llorar o para que se calmen. Sin embargo, no están educados en qué van a ver en ese teléfono, cuánto tiempo van a permanecer con ese teléfono, para qué lo van a usar. Entonces, yo pienso que los niños nos lo van a agradecer mucho cuando vayan creciendo, que nosotros vayamos manejando. ¿Cuándo le voy a dar un teléfono a mi hijo? ¿Para qué se lo voy a dar? ¿Por qué lo necesita? Y esas son preguntas que nos pueden ir respondiendo ellos poco a poco. Y una razón no válida es porque todos lo tienen. Siempre nos van a decir, es que ¿por qué yo no? Y todos lo tienen. ¿Por qué yo no? Y eso es a lo que hace a los papás rendirse en la batalla muy temprano, porque hay una presión muy fuerte. Pero yo pienso que como padres cristianos que queremos criar hijos sanos emocionalmente y también que busquen al Señor, el establecimiento de límites va a ser muy útil para ellos, ¿verdad? Si, por ejemplo, le voy a empezar a dar a mi hijo una pantalla a partir de los 3 años, porque ya vimos que antes no, me voy a tratar de limitar para que él tenga todas sus herramientas cerebrales listas para poner atención, ¿verdad? Porque yo sé que va a ser le estoy haciendo un favor, ¿verdad? No porque está llorando y se me va a tranquilizar con ver la pantalla. Entonces, después le voy a decir para qué lo vas a usar, cuántos minutos lo vas a usar. Yo pienso que para mí una palabra clave en la educación de los niños y específicamente en la tecnología es límite. Correcto. Desde muy pequeños hasta cuando se van de nuestra casa. Y esto específicamente es muy útil para los adolescentes también, y por eso que mencionaban de la pornografía. Está tan a disposición de cualquiera, y como ustedes saben, las cosas malas y sucias es lo que más rápido pulula por todos lados, ¿verdad? Ahora los tenemos por esta crisis a todos en casa, pero cuando están fuera, un niño le puede dar un vínculo a otro, mira, ya viste esto, ya viste lo otro, y bueno, por curiosidad se pueden ver tentados a hacerlo, ¿verdad? Pero si nosotros estamos al tanto y tenemos límites, aunque algún día accedan a una de esas páginas, nos vamos a dar cuenta y nos va a dar la oportunidad incluso de dialogar para eso. No solo de decirles, esto no se dice, esto no se hace, sino nos va a dar la oportunidad de poder dialogar con ellos. Muchas gracias. Fabio, te ha tocado desarrollar la labor pastoral y también estar en un ministerio que una buena parte de cómo se desarrolla es a través de la tecnología digital, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuáles son los retos que has encontrado en medio de desarrollar la labor pastoral y el uso de la tecnología como proceso educativo, pero también cuáles son los desafíos que te han planteado, ¿verdad?, de ir desarrollando este ministerio, porque les llegan muchas preguntas, les llegan muchos desafíos respecto a cómo la juventud mayoritariamente está reaccionando frente a esta dinámica que nos convoca el día de hoy, como es el reto de educar en tiempos de desarrollo tecnológico. Sí, la pandemia sin duda alguna vino a como a revelarnos no solo la importancia de la tecnología y el lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas y cómo la podemos usar para bien,
porque nosotros, como mencionabas, pues el Ministerio de Coalición por el Evangelio es uno que se desarrolla principalmente como una plataforma en línea, y en los números pues fue muy obvio el crecimiento que nosotros observamos de las visitas que regularmente teníamos al mes. En algunos casos se duplicaron, triplicaron o incluso cuadruplicaron las visitas, porque pues la gente estaba encerrada en la casa con un teléfono o con la computadora todo el tiempo. Entonces como que en eso estaban las visitas a los sitios de internet, se aumentaron en un buen número, un número muy, muy grande, muy alto. Así que yo creo que la pandemia lo primero que hace es revelar que esto es una realidad, que esto es algo que necesitamos, que nos ha servido para avanzar, para seguir creciendo, pero también creo yo que sí nos presenta ciertos retos, y escuchándolos a ustedes y reflexionando un poquito en esto, viendo también cómo se va moviendo nuestra cultura en términos de la tecnología, hay algo que siempre es bueno recordar, y es que nosotros como seres humanos nos encanta el espectáculo. Uno mira que, o sea, realmente a veces es ridículo lo ridículo que suena esto, pero no sé si ustedes se dieron cuenta en las últimas semanas. Yo no estaba tan enterado hasta que me encontré con un Twitter ahí haciendo scroll en mi teléfono viendo noticias, y de repente me encontré con un video que estaba así como trending en Guatemala, número 1, y resulté hablando con mi esposa así como, ¿qué es esto? Porque o sea, yo no entendía cuál era el rollo con el video, qué era lo tan escandaloso. Era un video de un muchacho que iba en moto, que lo estaban grabando y se cayó de la moto, y eso era el trending, el tal Chomín, ¿no? O sea, Chomín, sí, Chomín. O sea, es algo tan sin sentido, pero a la gente le encanta, lo miran, lo retuitean, chistes, imágenes. Nos gusta el espectáculo, ¿no? Nos gusta seguir a las celebridades, nos gusta saber en qué va su vida. Me dio tanta gracia porque uno de nuestros amigos abrió una cuenta en Instagram para la iglesia, y como que los mismos códigos de la aplicación reconocía que él no estaba compartiendo como que contenido de su vida, sino que eran como anuncios y fotos así como impersonales, y le salió una notificación de que tenía que publicar contenido como que más personal, más fotos de gente y eso, porque si no le iban a cerrar la cuenta, ¿no? Digo, todo gira alrededor del espectáculo, de la atención hacia nuestra imagen, hacia la vida de los demás, de cómo están viviendo los demás, de qué tienen los demás, de qué comí hoy, de a dónde voy a ir, de cómo es mi carro, cómo es mi casa, cómo me veo yo. Y entonces ya empezamos a mezclar ese mundo del espectáculo en donde yo soy la estrella o yo soy el espectador. Estamos en uno de los dos lados o en ambos lados, y entran las redes sociales y los filtros, y estamos en un mundo centrado en nosotros. Y yo creo que ese es uno de los grandes peligros de la tecnología. Es una herramienta que si uno no está atento, te lleva a un punto de centrarte en ti de una manera tal que te absorbe por completo. Ese deseo del espectáculo. Ahora si lo aterrizamos al mundo de la paternidad, la profesora Mayra mencionaba algo que es muy cierto y que yo creo que es otro de los retos, y es que la pandemia lo que vino a revelar también fue familias disfuncionales, padres tan desconectados de sus hijos, que ahora estamos todos bajo un mismo techo. Ahora el estudio lo tiene que supervisar el papá, ahora tenemos que ver qué hacemos con nuestros hijos 24/7. Y lo peor del caso es que como no sabíamos qué hacer, nuestra herramienta más fácil a la mano era ponerles la tele, ponerles el iPad, ponerles el teléfono, y de esa manera nosotros descargamos como una responsabilidad, desechamos, porque es desechar un privilegio que el Señor nos ha dado como padres, y creo que ese es el otro reto que nos presenta la tecnología y la pandemia.
que nosotros debemos estar muy conscientes de nuestro rol como padres y de cómo es que lo estamos evadiendo y reemplazando eso por la tecnología o con la tecnología como un modo de entretener a nuestros hijos y liberarnos de algo que el Señor nos ha encomendado. Y el cuadro, Fabio, clásico, ¿verdad? Que presentan, a veces he visto en algunos memes o en las mismas redes sociales, ¿verdad? Los padres y los hijos en la misma mesa, ninguno hablándose, todos con el celular, ¿verdad? Hablando con otras personas. Porque, y pues, ese es otro punto. Ese es otro punto muy importante, porque muchas veces los padres son los que están dando el ejemplo a los hijos de no ponerles atención porque ellos están en su teléfono, de medio contestar las preguntas o ni siquiera agarrar el sentido de lo que los niños les están diciendo porque papá o mamá está ocupado, como decimos ahora, texteando. Y entonces es algo que los hijos también ven. Así es. Y pensando, don David, un poco más en el plano del mundo académico, yo he de reconocer que sí he sido un poco reacio al tema de la tecnología digital en el campo de la educación virtual. Mis miedos es que se masifique tanto esto que pierda la calidad, es decir, que no elevemos el contenido, sino más bien tengamos que ponerlo al nivel de todo el mundo, y hemos tenido ciertas críticas fuertes. Fabio mencionaba la cultura del espectáculo. Bueno, Mario Vargas Llosa escribe un libro sobre la civilización del espectáculo y plantea que hemos dejado pues de ir a los museos, de leer a los clásicos, de tener pues esa alta cultura, y es más fuerte las palabras del famoso semiólogo o filólogo Umberto Eco, que dice que el drama del internet es que ha promovido al tonto como el portador de la verdad. Y son declaraciones muy fuertes, muy complejas, porque obviamente esto, ya pensando en el mundo académico, genera sus pros, pero también sus contras, ¿verdad, don David? Bueno, sí, arrancando desde lo que se ha dicho en el tema de la familia, de los hogares, tenemos que reconocer, ya Fabio mencionó algo de eso hace un ratito, que ha habido, digamos, los padres ausentes, literalmente ausentes, físicamente ausentes en la casa. Y entonces la niñera puede ser una persona, o puede ser la televisión, o ahora puede ser la computadora o el teléfono. Se está encargando de formar. Y el mundo del entretenimiento es quien está formando a nuestras nuevas generaciones. La industria del entretenimiento. Y ahí estamos nosotros de nuevo en el riesgo de perder las oportunidades de formar. Los padres siempre han hecho eso. Los padres siempre se han escudado en la escuela que le enseñen las ciencias y las letras, en la iglesia que le enseñen a portarse bien y a creer en Dios y todo, y estamos delegando las tareas que nos corresponden. Bueno, ahora tenemos la tecnología y se agrega otro más a quien vamos a delegar. Entonces es el drama de los padres ausentes, pero como dijo Mayra hace un rato, los padres siguen ausentes aunque están presentes. Ese es el drama. Porque están ahí, pero no están. Y aquellos que tienen la intención de hacer algo no saben qué hacer, no saben cómo jugar con los niños, no saben. El riesgo del sedentarismo se está volviendo muy grande con la pandemia, porque no se puede salir, no se puede ir al parque, no se puede ir a jugar con los niños, no puede sacar su bicicleta, no puede. Eso está provocando ya estaba eso antes, desde antes ya teníamos eso. Los adolescentes prefieren jugar un juego en el teléfono que salir a jugar a la calle o salir a jugar al campo. Para mí eso es patético, ¿no? Eso no es parte del desarrollo de
normal de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Pero luego viene... Perdón, don David, y se ha demostrado la famosa frase, niños mimados, generación adulta débil. Sí, sí. Y el elemento moral detrás de esto que se ha mencionado de diferentes formas, ya mencionamos cómo se condenaba esta tecnología o esta otra a lo largo de las generaciones, y hay pues un cierto, una cierta validez, pero la verdad es que la tecnología en sí no es neutra, pues. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología no toma decisiones morales, son herramientas útiles, valiosas. Son los seres humanos los que toman decisiones, y son los seres humanos los que deciden cómo usan la tecnología, cómo usan la herramienta. Somos responsables entonces de tomar decisiones morales de las herramientas que tenemos a la mano. Y eso tenemos que decirlo y tenemos que enseñarlo, para que la gente no piense que es o le echa la culpa a la tecnología. ¿Qué culpa de? ¿Cuál culpa? Yo soy responsable. Yo tengo la facultad de tomar decisiones y de saber. Y ahí entra el juego de los límites. Ahí no solo los límites para saber qué no hacer o dónde no pasar, ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí vienen las decisiones morales. Pero entrando en este tema, sí, yo tengo las mismas preocupaciones con el tema de la educación virtual. Ahora lo virtual es lo real. Miren, estamos jugando con las palabras, porque ahora lo virtual es lo real. Esto que estamos haciendo nosotros ahora con este programa es virtual, pero es real. Esto es. Entonces, ¿cómo es que esta realidad nos va a crear una línea tan fina que de repente no vamos a saber qué sí, qué no, qué es virtual y qué es real? Una de esas pérdidas que los niños van a ir teniendo con el tiempo. Se ve en las películas de ficción, se ve en las películas de los superhéroes ahora, bueno, ¿qué es o no es? Si sucede o no sucede. Los niños están con esos dilemas, y a veces hacen cosas, travesuras peligrosas, porque no están distinguiendo bien la cuestión real de la cuestión virtual. Bueno, ese es un asunto, pero el otro asunto es hasta qué punto la educación virtual está reproduciendo una forma antigua de educación que le llamamos conductismo. La filosofía conductista, que se aplica a muchas otras cosas, pero se aplica a la educación. Es aquella filosofía en la que los diseñadores de la materia, del currículo, y los maestros en sí son los expertos que van guiando y diciéndole a los demás lo que deben hacer, con instrucciones claras, concretas, específicas sobre paso 1, paso 2, paso 3. Ahora las clases virtuales en realidad vienen empaquetadas. Muchas de esas ya están empaquetadas. Y los maestros son algo así como operadores de la educación, nada más, que desempacan aquello y lo entregan. Es un delivery, ¿no? Le entregan a los estudiantes, y tiene que ir todo tan clarito y tan específico y tan bien detallado, porque si no se pierden aquellos allá, no saben qué hacer. Bueno, yo estoy luchando con eso, yo voy por otro lado. Mi educación no está allí, y ahí viene la cuestión claro, estoy hablando de educación superior, pero aún en la educación primaria y en la educación secundaria, ya estamos en lo constructivista, aunque es una herramienta postmoderna que tiene sus fundamentos filosóficos cuestionables. Es una herramienta, sigue siendo una herramienta que podemos aprovecharla y usarla para bien. Y la educación es por naturaleza relacional. Es relacional por naturaleza la educación.
Claro que uno puede tener relación virtual y uno puede crear comunidades virtuales de aprendizaje a toda edad, ¿no? Pero ¿cómo nos aseguramos de que la relacionalidad de la educación se mantenga, se estimule, se fortalezca? Yo digo que estamos perdiendo, no, estamos más preocupados por transmitir los contenidos, por transmitir el tema correspondiente, y no estamos transmitiendo vida, no estamos transmitiendo vivencia, no estamos transmitiendo la experiencia de la vida, que es lo que forma al fin de cuentas. Así es. Bueno, son desafíos fuertes para mí. Y la verdad es que, como hemos mencionado en otras ocasiones, este es un tema que no se agota en un espacio de radio tan pequeño. El tiempo se nos ha ido como si nada, ya estamos por concluir. Y sin embargo queremos desafiar brevemente con palabras finales, hermana Mayra, Fabio y don David, para nuestra comunidad virtual que está preocupada, ¿verdad?, por la pandemia, pero también eso puede ser muy positivo en el sentido de que puede sacar lo mejor de nosotros para volver a educar a nuestros hijos a la manera del Señor, y también para evaluar todo lo que es agradable ante Él y desechar todo lo que no le agrada al Señor. Hermana Mayra, palabras finales. Gracias, Gonzalo. Yo pienso que un mensaje importante para los padres jóvenes es: no perdamos mejor dicho, no adquiramos el miedo para educar a nuestros hijos con límites, con guía, que es lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Que podemos aplicar todas esas enseñanzas al uso de la tecnología y vamos a tener hijos que puedan adaptarse a las situaciones y que sepan manejar la tecnología, que puedan aprovechar todo lo positivo que ella tiene y puedan descartar todo lo negativo también que ella puede tener. Y pues mi oración es que el Señor los bendiga. Es una tarea apasionante, pero muy gratificante también. Muchas gracias. Fabio, palabras finales. El año pasado leí un libro que se llama Familias Tecnológicamente Sabias, de Andy Crouch, de la editorial Andamio. Y hubo algo que se me quedó grabado del libro, que a propósito es bueno, un poco difícil conseguir aquí en Guate porque es una editorial española, así que si lo buscan tal vez mejor en línea, pero él resumía en tres como el consejo que yo quisiera dejar con ustedes hoy es, él decía, si nosotros no determinamos el carácter que nosotros queremos cultivar con nuestros hijos y en nuestra familia, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, necesitamos tener como una comprensión de cómo es la familia, como Dios la define, y cómo deben ser nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios y cómo Dios los define. Y si nosotros tenemos esa meta clara, entonces vamos a dar pasos hacia eso en medio de los retos tecnológicos que tenemos. El segundo consejo es que después de definir el carácter es que nosotros tenemos que adaptar el espacio. Porque podemos tener la meta clara, pero si llegamos a la casa y la casa está llena de tecnologías y como dice la hermana Mayra, no hay límites sobre en qué momento, en qué lugares puedo yo usar mi teléfono, puedo ver la televisión, puedo usar mi computadora. Entonces, si nosotros no adaptamos ese espacio, no hacemos los ajustes intencionales al hogar, entonces no vamos a poder avanzar hacia esa meta. Y lo tercero es que debemos estructurar el tiempo, y él habla en una de las secciones acerca de cómo Dios nos creó para trabajar, pero también para descansar, y de cómo es que nosotros debemos procurar estos ritmos saludables de vida, que en medio de una época como la que vivimos hoy y en una circunstancia como la que vivimos hoy, se vuelve complicado porque estamos conectados 24/7, nunca descansamos, nos acostamos con el teléfono en la mano, nos despertamos con el teléfono en la mano, y el autor sugiere, ¿por qué no descansas 1 hora al día, un día a la semana y 1 semana al año de la tecnología? Lo cual me parece a mí un reto bien interesante que vale la pena poner en práctica. Excelente. Don David, nos quedan 20 segundos. Tengo la última palabra. Bueno, una palabra de ánimo a todos, a padres en esta situación tan complicada, a maestros
que están también sufriendo, a niños, si hay niños que nos están escuchando, ánimo, no pierdan la alegría de estudiar, la alegría de aprender, la alegría de hacer las cosas. Ánimo, padres, maestros, niños. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y a la vez recordarles que acaba de salir la versión impresa del libro Diálogos en tiempos de crisis, el cual incluye una guía de estudio y de reflexión de cada capítulo, y si ustedes quieren obtener este libro de manera impresa, pueden comunicarse al correo electrónico comunicaciones@institutocrux.org o pueden también llamar al teléfono 3505-4714. Quiero agradecer, por supuesto, este espacio a los profesores David Suazo, Mayra de Ramírez y Fabio Rossi, que nos acompañaron en una agradable conversación, y a ustedes, queridos amigos, no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.